La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida a la maestra Minerva Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres. A la magistrada Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. A la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la diputada Anaís Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados. A la doctora Gloria Cariaga Pérez, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es un honor recibir su visita. Asimismo, damos la bienvenida a las demás personalidades que nos honran el día de hoy con su presencia. Me permito presentar a mis compañeras y compañeros senadores de la mesa directiva presentes en esta sesión solemne. La senadora Verónica Noemí Camino Farjat, vicepresidenta. La senadora Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria. La senadora Sandra Simey Olvera Bautista, secretaria también. A la senadora Claudia Edith Anaya Mota, secretaria. A la senadora Malú Michel Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Senado de la República. Compañeras y compañeros, distinguidos invitados e invitadas, nos encontramos reunidos el día de hoy para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, que como ustedes saben fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 para honrar a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, 3 mujeres activistas asesinadas por orden de Rafael Leónidas Trujillo, ex dictador de la República Dominicana. Este día tiene el propósito de concientizar a toda la población y de implementar acciones que permitan prevenir y erradicar todo tipo de violencias en contra de mujeres y niñas en todo el planeta. Por lo que agradecemos su presencia en esta sesión solemne que nos permite mostrar con determinación que más que nunca estamos todas y todos unidos trabajando en coordinación para terminar con este terrible flagelo. En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 del resolutivo tercero del acuerdo que norma nuestra sesión solemne, tiene el uso de la palabra la senadora Marta Lucía Michel Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, hasta por 10 minutos.
Muy buenas tardes. Gracias, Presidenta. Estimadas invitadas, bienvenidas a la Casa del Pueblo y a la Casa Feminista del Pueblo. Saludo con muchísimo gusto a nuestras invitadas y nos honramos con su presencia, todas ellas guerreras incansables y compañeras, colegas en esta ruta hacia la igualdad. Hoy, 25 de noviembre, venimos no solamente a recordar una fecha, venimos a nombrar lo que duele, lo que indigna y lo que todavía nos obliga, como Estado, a redoblar esfuerzos. En México, ser mujer sigue siendo para millones una condición marcada por riesgos que ningún país democrático puede permitir. Y mientras exista una sola niña violentada, una sola mujer desaparecida, una sola familia buscando justicia, este Senado de la República tiene la responsabilidad de legislar, de fortalecer a las instituciones y de actuar con absoluta seriedad. Nuestro país ha avanzado en este año de manera muy importante. Contamos con un marco jurídico cada vez más robusto, reformas constitucionales que reconocen la perspectiva de género, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, la igualdad sustantiva como principio constitucional, la debida diligencia como obligación del Estado, los derechos reforzados, los deberes reforzados. Hemos legislado contra la violencia política en razón de género. Reforzamos el tipo penal de feminicidio y las medidas de protección. Ampliamos programas que fortalecen la autonomía económica de las mujeres e históricamente que han sido incluidas. También hemos trabajado para avanzar en la construcción de una política nacional de cuidados. Aquí está el Poder Judicial, está el Poder Legislativo y está el Poder Ejecutivo, porque hemos cerrado filas para seguir avanzando. Este trabajo es fruto de décadas de trabajo de las colectivas, de las feministas, de las académicas, de las sobrevivientes, de las buscadoras y, por supuesto, de las feministas. Es una convicción política firme. La igualdad sustantiva es y deberá seguir siendo nuestra ruta de navegación y la prioridad de la nación. Pero sería irresponsable decir que la tarea está concluida. Todavía tenemos desafíos, mujeres asesinadas por motivos de género, adolescentes que desaparecen sin que siempre se actúe con la urgencia necesaria, niñas violadas por sus hermanos, por sus abuelos. Y todo esto tenemos que decir que nos falta mucho por avanzar. Pero no nos hemos quedado calladas, pero no nos hemos quedado cruzadas de brazos. También tenemos a mujeres indígenas y afromexicanas que viven violencias múltiples, agravadas por la discriminación y la pobreza. Sobrevivientes que aún encuentran obstáculos en su camino hacia la justicia. Las violencias que enfrentan las mujeres no aparecen de manera aislada. Se reproducen en los espacios familiares, escolares, comunitarios, laborales, digitales e institucionales. Enfrentar esta realidad demanda honestidad y compromiso. Así lo ha pedido la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Reconocer nuestras fallas no debilita al Estado, lo fortalece, porque nos obliga a corregir, a mejorar y a garantizar justicia. La vida y la seguridad de las mujeres no admiten indiferencia ni simulación. Nuestro deber es consolidar lo que ya hemos avanzado. Y desde esta alta tribuna reafirmamos algo fundamental. No hay justicia social sin igualdad sustantiva. No hay democracia plena si la mitad del país todavía vive condicionada por la violencia. Por eso, la agenda de las mujeres no es secundaria, no es negociable y no puede aplazarse. Es parte medular de este proyecto de nación que encabeza nuestra presidenta.
Necesitamos instituciones capaces, fiscalías que comprendan que detrás de cada expediente hay una vida en riesgo y juzgados que apliquen la perspectiva de género. Refugios fortalecidos. Hemos trabajado mucho en las órdenes de protección, pero todavía algunos ministerios no les ofrecen esas órdenes, medidas de protección a las víctimas. Hay que prevenir también que la educación sexual es fundamental, es integral, la autonomía económica y sobre todo eliminar la desigualdad arraigada, incluida la carga histórica de cuidados que recae sobre nosotras las mujeres. Hablar de cuidados es hablar de libertad. Este gobierno ha asumido el compromiso de construir una política de cuidados, por supuesto, accesible, sólida y progresiva y universal. Compañeras, no podemos permitir, compañeros, que nosotras las mujeres sigamos renunciando a nuestros proyectos personales para no participar en la política o no participar ejerciendo nuestras profesiones. Hoy quiero reconocer a quienes han hecho posible estos avances, a las madres que buscan a sus hijas, a las familias que exigen justicia, a las colectivas que han visibilizado lo que años se quiso callar, a las niñas y adolescentes que aún con miedo alzan su voz. Su fuerza y su perseverancia han marcado el rumbo y hoy siguen siendo una guía ética para nuestro país. Y este gobierno está sentado a su lado para saber cómo avanzar y cómo proteger todos y cada uno de los derechos de sus familias y de quienes están buscando. Su lucha, compañeras, la lucha de todas estas mujeres es legítima y es necesaria. Y su voz está presente en la construcción del México que queremos. Las violencias contra las mujeres nos atraviesan a todas. Por eso, hoy convoco a todas las fuerzas políticas a colocar esta causa por encima de cualquier diferencia. Necesitamos acuerdos firmes, permanentes, que trasciendan coyunturas y que garanticen, sin importar el origen, lo que sea, que garanticen una vida libre de violencias. Por eso, porque las mujeres de México estamos transformando este país todos los días. La fuerza feminista vive en las calles, en las comunidades, en las universidades, en las instituciones, en los hogares. Esa fuerza seguirá siendo uno de los motores más poderosos del cambio. Este 25 de noviembre hablo desde la convicción de que la igualdad sustantiva no es una aspiración lejana, sino un objetivo alcanzable. La convicción de que las mujeres podemos prevenir, enfrentar y superarnos. Y por supuesto la convicción de que este es el país que nos merecemos. Este es el país que hemos estado construyendo por años y que ahora lo encabeza una mujer. Compañeras, nos merecemos vivir seguras, vivir en paz, dentro y fuera de nuestras casas, vivir con dignidad. Y nuestro compromiso como Estado y como sociedad es no detenernos hasta que cada niña, adolescente y cada mujer pueda caminar libremente, sin miedo y con la certeza de que su vida es valiosa y es respetada. Sigamos trabajando para construir este país. Y quiero por último decir que esto, además de conmemorar el 25 de noviembre, en 1960, cuando fueron asesinadas por el brutal régimen de Leónidas Trujillo, estas tres mujeres les tienen que decir, tienen que saber que su muerte no silenció su causa, la encendió. Aquella ejecución política se convirtió en símbolo universal de resistencia y de dignidad. Y hoy, después de 6 décadas, las razones que dieron origen a esta fecha siguen vivas, tienen nombre, están aquí, tienen rostro, tienen historias que no deberían existir, pero existen y no son parte del pasado, son parte de nuestro presente. Que la memoria de quienes ya no están sea guía, que la fuerza de quienes luchan hoy que sea impulso y que el futuro que soñamos para las mujeres y las niñas en México sea una realidad impostergable. Por ellas, por nosotras, por la vida libre de violencias, para no tener miedo, para vivir seguras, para que nadie pisotee nuestra dignidad burlándose, pegándonos, pellizcándonos, afofeteándonos
o simplemente no reconociendo que nosotras tenemos derecho a la patria potestad y no la familia del agresor, por todas esas causas, y que el futuro que soñamos para las mujeres y las niñas pueda y deba ser una realidad impostergable, por ellas, por nosotras y por todas las que vendrán. Larga vida a las mariposas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera senadora Malú Micher. Enseguida observaremos la proyección de un video alusivo al día que estamos conmemorando. Proceda el personal técnico. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes nacieron en República Dominicana. Fueron mujeres que lucharon por la libertad y la justicia en su país durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un régimen violento y autoritario que duró más de 30 años. Minerva fue la primera de las hermanas en estudiar Derecho, desafiando las normas de la época que limitaban las aspiraciones de las mujeres. Su hermana María Teresa, siguiendo su ejemplo, se graduó como agrimensora. Patria, aunque no asistió a la universidad, compartía la pasión de sus hermanas por aprender y enseñar. Las tres se unieron al movimiento clandestino contra la dictadura conocido como 14 de junio. A las hermanas Mirabal se les dio el nombre en clave de las mariposas. Trujillo, cada vez más amenazado por el activismo de las hermanas Mirabal y el crecimiento de la oposición al régimen, decidió tomar medidas drásticas. En 1960, Minerva, María Teresa y sus esposos fueron arrestados bajo acusaciones falsas. En prisión, las hermanas sufrieron humillaciones y abusos, pero nunca perdieron su espíritu de resistencia. En cartas clandestinas, alentaban a sus compañeros de lucha a no rendirse. Tras semanas de encierro, Minerva y María Teresa fueron liberadas, pero no así sus esposos. El 25 de noviembre de 1960, mientras regresaban de visitarlos en prisión, las hermanas Mirabal fueron emboscadas por agentes del régimen de Trujillo. Fueron golpeadas brutalmente y asesinadas. Sus cuerpos fueron colocados nuevamente en el vehículo, que fue arrojado por un barranco para simular un accidente. La verdad salió a la luz y el asesinato de las hermanas Mirabal marcó un punto de quiebre en la lucha contra Trujillo, quien fue derrocado meses después. En 1981, durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, las hermanas Mirabal fueron reconocidas como un símbolo de la lucha contra la violencia machista. Casi 20 años más tarde, en 1999, la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en honor a las hermanas Mirabal y como reconocimiento a la lucha en contra de las distintas formas de violencia que todavía padecen millones de mujeres. Enseguida, de conformidad con el acuerdo aprobado, daremos el uso de la palabra a la doctora Gloria Cariaga Pérez, quien es la invitada especial en esta sesión solemne. Ella es psicóloga egresada del ITESO y cuenta con una maestría en Psicología Social por la UNAM, institución en la que es profesora desde 1979. Es cofundadora del Programa Universitario de Estudios de Género, donde se desempeñó como secretaria académica de 1992 a 2004 y desde donde impulsó los estudios sobre diversidad sexual y masculinidades. Ha ocupado cargos relevantes en la defensa de los derechos humanos, como la dirección de programas de sexualidad y VIH de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y de la Comisión para los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales ante la Organización de los Estados Americanos. Cofundó organizaciones pioneras en la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, como el Closet de Sor Juana y la Fundación Arcoíris, y fue cosecretaria general de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Ha participado activamente en espacios de Naciones Unidas y la OEA, contribuyendo a incorporar la sexualidad y el género en agendas globales. Forma parte del Observatorio de Sexualidad y Política y ha asesorado a la ONU Mujeres en México y América Latina. Es reconocida investigadora en género y sexualidad con amplia obra publicada y más de una decena de antologías coordinadas. Su labor ha sido distinguida con múltiples premios nacionales e internacionales. Doctora Careaga Pérez, tiene usted el uso de la tribuna. Adelante. Muchas gracias. Buen día a todas, todos, y celebro la invitación. Gracias al Pleno para darme esta oportunidad de compartir con ustedes unas reflexiones en torno a la violencia contra las mujeres. En este día que celebramos la lucha y la resistencia de las hermanas Mirabal. La conmemoración del Día contra la Violencia a las Mujeres resulta para México un desafío no menor. Las cifras que hemos alcanzado de desaparición y asesinatos de niñas, jóvenes y mujeres resultan terriblemente inaceptables. Cifras que se han mantenido a lo largo de los años y parecieran imposibles de abatir. No obstante, estas cifras muestran solo la violencia extrema y no podemos ocultar la violencia que se ciernen sobre los cuerpos en el cotidiano de sus vidas. Es verdad que las políticas de género instaladas ya hace más de 30 años abrieron espacios para las mujeres, rompieron barreras importantes que impedían no solo su desarrollo, sino la posibilidad de construir un proyecto propio. Para la mayoría de las mujeres de las zonas urbanas de nuestro país, la idea de conformarse con ser solo esposa y madre ha quedado atrás. Las políticas de género abrieron sus posibilidades de inserción en el sistema educativo y se ha alcanzado la paridad en la matrícula, incluso en las universidades. Igualmente, el acceso al trabajo asalariado evidenció que las mujeres somos tan capaces como los hombres en múltiples esferas laborales. ¿Qué ha pasado entonces? Si estamos de manera creciente y continua en todos los espacios de la vida social, ¿por qué continúa esta violencia contra las mujeres? Las políticas de género se orientaron, para empezar podríamos decir, uno de los problemas principales que tenemos es que las políticas de género que se han instrumentado se orientaron solamente a las mujeres y principalmente en las zonas urbanas. No contemplaron el amplio abanico de representación del género que, por supuesto, incluye a los hombres. El género es una dimensión que con la que contamos todas las personas, con la que nos definimos de manera muy importante en nuestra sociedad. ¿Cómo es que la política de género está orientada solamente a ciertos sectores de las mujeres y que no hemos logrado esa intersección con la que se comprometía la política de género para alcanzar a la amplia diversidad social, cultural, sexual que tenemos?
abrieron la puerta al desarrollo de las mujeres, pero el sistema de desigualdad ha quedado intacto y las mujeres caminan como intrusas del espacio público. Es decir, a pesar de esta gran apertura, todavía las mujeres estamos participando en un sistema que no es propio, que no hemos construido nosotras y que hay fuerte resistencia para su modificación. Se violenta y se discrimina a cualquiera de ellas en el hogar, en la calle, en cualquier lugar. Y si consideramos la violencia sexual, es otro problema que tenemos cargando desde hace mucho tiempo. La sexualidad es otra de las dimensiones de la vida que no hemos sabido abordar en nuestro país. Y que la sexualidad, más que un elemento de gozo, de placer, se constituye en un arma de dominio, de sumisión. Además, procesos como la modernización han conducido a nuevas formas de violencia digital. Esta se ha extendido como la tecnología misma, sin controles claros ni regulaciones que garanticen la protección. La violencia digital ha desacreditado, discriminado y acabado también con la dignidad y la vida de las mujeres, especialmente de las mujeres jóvenes, de las mujeres políticas y periodistas. Han impactado de forma significativa la organización de la vida cotidiana de las personas, modificando su posición y el significado mismo de su definición personal y profesional. Asimismo, las definiciones identitarias, quiénes somos, de hombres y mujeres, han sido desafiadas ante el fuerte impacto que han enfrentado resultado de estos cambios acelerados y fuertes resistencias. Yo tengo la impresión de que muchas veces, sobre todo las mujeres, hemos modificado de una manera muy importante nuestra identidad a partir de estas políticas. Porque las políticas de género no solamente nos apoyaron, nos desafiaron también para enfrentar retos a los que no estábamos acostumbrados y han generado nuevas ideas, nuevas concepciones. Y me parece que el hecho de que no hayan tocado a los hombres ha hecho que para los hombres muchas veces las políticas de género parecieran algo ajeno, no me toca, no tiene que ver conmigo, o como que no están sucediendo, cuando realmente están impactando la vida de los hombres también de manera clara y sustantiva. Ha habido muchos esfuerzos, sobre todo en la vida familiar, para empujar a que los hombres adquieran nuevas responsabilidades, incluso que se atrevan a sentir. Y esto parece fácil, pero lo que nosotros miramos precisamente en los estudios sobre la masculinidad es que aquellos hombres que se han orientado mucho más a apoyar en la crianza de sus hijos, de sus hijas, han modificado de manera muy importante su propia identidad. Aquellos hombres que se involucran en la crianza se han dado la posibilidad de desarrollar sus emociones, algo que estaba vetado totalmente para los hombres. A los hombres se les reconocía por la fuerza y por la violencia. Y miren, ahí está la violencia que aquí estamos tratando de combatir. Entonces, esta posibilidad de involucrarse de otra manera con los hijos ha beneficiado también la relación con la pareja, porque las emociones no tienen límite y eso ha posibilitado nuevas construcciones de masculinidad también. Pero también tomemos en cuenta que esta construcción social que otorga mayor poder a los hombres y que está vigente en nuestro país, plantea una posición subordinada a las mujeres, con espacios y tareas claramente diferenciados, pero ha sufrido cambios importantes este sistema. Valores sociales como el machismo ha logrado descolocarse diametralmente para transitar de un orgullo a convertirse en una ofensa, aunque algunos todavía lo defiendan. Incluso los cambios en las representaciones de género muestran también performatividades interesantes, donde las mujeres adoptan comportamientos y actividades
que antes eran propias de los hombres, y los hombres han tenido que desarrollar mecanismos de reflexión crítica sobre sí mismos o de resistencia al cambio, incluso como micromachismos que los entendemos como aquellas formas que algunos hombres que no logran dar ese salto a una nueva construcción se muestran como amables, a favor de, pero en el fondo mantienen una resistencia férrea. En ese sentido, habría que reflexionar en si el género, como el mecanismo mediante el cual se produce y naturalizan las nociones de masculino y femenino, podrían ser al mismo tiempo el aparato mediante el cual tales concepciones podrían ser deconstruidos y desnaturalizados. Es decir, desafiar el binario colonial, no para multiplicar los géneros, sino para buscar figuras transicionales del género que no sean reducidos a la insistencia normativa de uno o dos, una forma de ser hombre, una forma de ser mujer, porque somos humanos. No existe una persona igual a cada uno de nosotros. Entonces no podemos nosotros centrarnos, limitarnos solamente a una forma de ser. Hay 1000 posibilidades y eso creo que lo estamos demostrando, sobre todo las mujeres. Así, los avances alcanzados, estos logros de género que hemos logrado, necesitamos de una redirección, una mejor comprensión del género. ¿Qué es el género? Llevar a esa amplia expresión plástica, histórica que el género tiene y de la sexualidad misma. El hecho de que no tengamos una educación sexual integral todavía. Ha habido buenos intentos, no lo niego, pero todavía nos cuesta muchísimo realmente abordar la sexualidad. Esto podríamos decir que abordar estas 2 dimensiones de la vida de las personas, igual que ponderar qué han significado los cambios que hemos generado a partir de las políticas de género. Porque me parece que se han generado cambios muy acelerados que no han sido evaluados y que no han sido claramente dirigidos. Que entonces, como yo decía antes, las mujeres estamos participando abiertamente en muchos espacios, pero como intrusas, y necesitamos ser ciudadanas igual que todas las demás personas. Necesitamos definir la ruta que habrían de seguir y apuntar hacia cambios claros que posibiliten las transformaciones necesarias que garanticen avanzar hacia mejores condiciones de vida para todos, para todas las personas en relaciones de igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias por su excelente participación, doctora Cariaga. Conforme al acuerdo referido, harán uso de la palabra las personas senadoras de los diferentes grupos parlamentarios que integran este Senado. Iniciamos con la participación de la senadora Alejandra Barrales Magdaleno del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien tendrá la palabra hasta por 5 minutos, ya que el grupo parlamentario ha dividido su participación en 2 senadoras de esa institución. A continuación, la senadora Alejandra Barrales, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos quienes nos acompañan esta mañana. De manera particular, saludo con gusto a todas estas mujeres destacadas que nos visitan, nos saludan esta mañana y de quienes estoy segura para ninguna ha sido fácil llegar a encabezar las posiciones que hoy están ocupando. Me da mucho gusto que estén aquí, bienvenidas.
Esta mañana, cuando llevaba a mi hija a la escuela, escuchábamos en las noticias justamente este recordatorio de que hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué le contestas a una niña de 10 años que después de escuchar esto te dice, y entonces, si hoy se conmemora este día, ¿por qué en México siguen matando a las niñas y a las mujeres? Por eso, en la búsqueda de esa respuesta es que es importante el que sigamos trabajando en este sentido. Hablar del 25 de noviembre, hablar del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es justo hablar de lo que la ONU denomina también una emergencia mundial de derechos humanos. Y es que 1 de cada 3 niñas y mujeres a nivel mundial son víctimas todavía de violencia machista. La violencia contra niñas y mujeres es la forma de violencia más extendida, más frecuente a escala mundial, pero también es la más común y de la que menos se habla. Por ello, podemos afirmar que la violencia de género tiene una raíz todavía estructural, con efectos devastadores para las niñas y mujeres y entonces, en consecuencia, también para toda la sociedad en conjunto. Hablar, combatir y denunciar la violencia de género es una obligación para todas nosotras. Más todavía para quienes tenemos acceso, un acceso privilegiado a la más alta tribuna pública de este país. Y lo digo privilegiado porque somos 128 senadores los que podemos acceder y tener voz en esta tribuna. En México, en pleno 2025, las cifras nos gritan que muchas veces las instituciones callan información que hoy es evidente. 10 mujeres son asesinadas diariamente, contando feminicidios y homicidios dolosos. Cada día más de 600 delitos se cometen contra mujeres, es decir, cada 25 minutos se abren nuevas carpetas por delitos por violencia de género. 7 de cada 10 mujeres han vivido al menos un hecho de violencia a lo largo de su vida. 41% de las mujeres han sufrido de violencia sexual. 43% de las niñas y adolescentes entre 12 y 17 años han sido acosadas en espacios públicos. El 94% de los delitos sexuales no se denuncian y en consecuencia no se investigan. Muchas de nosotras, las que hoy estamos aquí, iniciamos defendiendo justamente los derechos de las niñas y de mujeres en este país. Hoy, estas luchas siguen siendo vigentes. Estas luchas todavía no las hemos ganado. Y hoy también son plenamente vigentes las palabras de Norberto Bobbio, quien afirma que el grado de avance de un país se mide justo por la condición que viven sus mujeres. Desafortunadamente, la realidad de este país sigue siendo muy dolorosa para niñas y mujeres. A pesar de que hemos dado, sí, un gran paso, tenemos hoy por primera vez a una mujer en la presidencia de la República. Es un gran paso, pero aún insuficiente, porque todavía no hemos logrado transformar el día a día de muchas mujeres y de muchas niñas que siguen siendo víctimas de violencia en nuestro país. No basta entonces con que hoy la mitad de este Congreso lo estemos conformando mujeres. No basta entonces con que muchas de estas mujeres que hoy nos acompañan, mujeres destacadas que ocupan primeros espacios, no es suficiente para poder revertir el grado de violencia que todavía estamos viviendo. No basta con ocupar espacios de poder. Necesitamos que estos espacios se conviertan en mejoras reales en la vida de niñas y mujeres. Por ello, concluyo, desde Movimiento Ciudadano hacemos un sensible y urgente llamado para discutir, escuchar y profundizar todavía
ante este enorme reto de revertir la violencia que todavía viven mujeres y niñas en este país, como lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, en varias ocasiones. Convocamos a las mujeres para tomarnos de la mano, cerrar filas y trabajar juntas para poder lograr un México accesible a las mujeres y a las niñas de nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario también de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy estimadas invitadas, que efectivamente han logrado estar en espacios muy relevantes a costa de un enorme esfuerzo, y haciéndome eco de las palabras de la doctora Gloria Careaga, tenemos que hacer una reflexión de fondo y me parece que lo que ella ha expresado aquí debe ser sujeto de reflexión y de análisis, porque necesitamos cambiar la cultura predominante. Hoy, 25 de noviembre, el mundo entero levanta la voz para recordar que ninguna mujer, ninguna niña, ninguna joven debe ni merece vivir con miedo. Esta fecha ha sido declarada por la Organización de Naciones Unidas como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a partir de la batalla que dieron en contra de la dictadura y las violencias en República Dominicana las hermanas Mirabal, también acompañadas por su padre. Las Mirabal, Tavares Mirabal, son mujeres que abrieron camino señalando que la violencia es inadmisible. Fueron asesinadas por eso. Pero, como decían los jóvenes del movimiento estudiantil de 1968 y del movimiento en contra de los autoritarismos en Checoslovaquia, cuando entraron los tanques y las tropas soviéticas tratando de acabar con su voz. Pueden cortar todas las flores, pero no pueden impedir que regrese la primavera. Y por eso el asesinato, la muerte de las hermanas Mirabal y de sus padres floreció con un reclamo para garantizar como una obligación de los gobiernos y de las sociedades el derecho a vivir en paz. Hay que decir que la violencia contra las mujeres, lamentablemente, y hoy todavía en el mundo y en nuestro país, no es un hecho aislado. Hoy vivir con libertad y con bienestar todavía no es posible. Y hay que decir, la violencia no es normal. No podemos admitir que exista y verlo con indiferencia, porque en México 10 mujeres en promedio sufren de feminicidio, pierden la vida al día. Pero hay que decir también que más de 12.4 millones de mujeres reportan haber sufrido violencia sexual durante la infancia. Esto es insoportable. Entre 2015 y 2023, 2.6 millones de niñas y adolescentes se convirtieron en madres, como muchas a consecuencia de violencia sexual. Solo en 2023, 3.134 niñas de entre 10 y 14 años tuvieron un parto en México, y en la mitad de los casos el padre es un hombre adulto. Esto no es un hecho normal, no es una relación normal, es violencia, es un delito. Hay que decirlo, son niñas, no madres. Debemos recordarlo, no deben ser madres las niñas, no deben ser esposas las niñas, no deben ser cuidadoras las niñas, no deben estar enterradas en el silencio las niñas. El 25 de noviembre no es solo un recordatorio, es un llamado a la responsabilidad colectiva, porque la violencia contra las mujeres no empieza en la adultez, empieza lamentablemente desde la infancia. 1 de cada 2 mujeres declara haber sido violentada antes de los 15 años, de acuerdo con datos del INEGI.
pero menos del 10% de las niñas, niños y adolescentes logra denunciar la violencia que ha vivido, la violencia que vive. Eso significa que la mayoría de las víctimas sufren porque no hemos diseñado un sistema para hacerlos escuchar. Es por eso que hoy presento ante esta soberanía una iniciativa para que en el círculo más cercano de la víctima no existan limitaciones para que puedan presentar las denuncias, para que las que actúan con valentía, las víctimas, puedan utilizar las tecnologías para presentar la denuncia sin la necesidad de un adulto de su círculo familiar y cercano que le impida hacerlo. Urge transformar el marco legal para que ninguna niña o niño que sufra lo haga por falta de justicia. Urge crear mecanismos digitales accesibles, confidenciales y amigables que permitan denunciar sin miedo, sin intermediarios, sin perder tiempo que pueda incluso costarles la vida. Urge fortalecer las procuradurías de protección, capacitar al personal, garantizar investigaciones con enfoque de género y derechos de la niñez. Urge que existan medios homologados de denuncia accesibles para niñas y niños sin que tenga que mediar la presencia de una persona adulta. Termino. Ninguna mujer, ninguna niña y ningún adolescente en México debe ni merece vivir con miedo. Ninguna mujer o niña debe ser silenciada. Ninguna mujer o niña debe ser olvidada. Ninguna mujer o niña debe ser ignorada por el Estado. Niñas, no madres. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polewski del Grupo Parlamentario del PT. Primero, un saludo muy cariñoso a todo el presidium, a quien le tengo mucho cariño de verdad y mucho reconocimiento. En el pasado, la violencia contra la mujer no tenía límite ni sanción alguna. Ejemplo de ello es el caso de las hermanas Mirabal, quienes desafiaron a la tiranía de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, presidente de República Dominicana. Las hermanas Mirabal sufrieron violencia física y psicológica, fueron amenazadas, perseguidas, humilladas, encarceladas, golpeadas y torturadas en prisión. Sufrieron también la violencia política con la confiscación de sus bienes y el encarcelamiento de sus maridos. Sufrieron violencia de género. Su asesinato fue el resultado de una decisión política del Trujillo, quien las consideró una amenaza por ser mujeres activistas. Las hermanas Mirabal luchaban por la justicia y la libertad. Su valentía y sacrificio las convirtió en un símbolo de la resistencia contra la opresión y la violencia de género. El 25 de noviembre de 1960 fueron brutalmente asesinadas a palos. En 1981, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, tomó la decisión de instaurar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. En 1993, la Organización de las Naciones Unidas definió la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, las coacciones, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Que se escuche claro, es un evento internacional que México de verdad honra en forma muy importante. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en México el 70% de las mujeres de 15 años y más
ha experimentado al menos un evento de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica afecta al 52% de las mujeres y la violencia sexual al 49%. Y todo esto porque por años y años no se hizo nada. Se instauró régimen donde las mujeres no contaban. La mayoría de las madres, hijas, hermanas y compañeras han sido marcadas por un sistema que normalizó la agresión y la violencia en nuestras vidas. Durante mucho tiempo conmemorábamos este día y significaba únicamente la opresión, la exclusión, la resistencia desde los márgenes impuestos por un sistema patriarcal. Hoy honramos la memoria de quienes nos abrieron camino y celebraron que esta resistencia histórica se esté transformando en poder político real. La llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República marca el rompimiento epistemológico de nuestra historia y en nuestra psique colectiva. Un hito histórico y simbólico en México que ha pulverizado el techo de cristal en la esfera política más alta. Hablo de un quiebre en el conocimiento y en lo establecido para abrazar un nuevo cambio. Durante más de 200 años, la vida independiente tuvo rostro, voz y formas exclusivamente masculinas. El patriarcado nos repitió hasta el cansancio que calladitas nos veíamos más bonitas. Al ver a una mujer portar la banda presidencial, se rompe este viejo paradigma que en México asociaba la autoridad presidencial únicamente con los hombres. Su perspectiva buscaba enmarcar la igualdad de género dentro de la defensa de los derechos del pueblo. Aborda la desigualdad estructural, eso dice nuestra presidenta, considerando a la educación, a la salud, la vivienda como parte de un mismo proyecto. Ese cambio de conciencia es irreversible y se respalda con acciones como el impulso a la paridad de género o a través de reformas constitucionales que incluyen iniciativas como la Cartilla de Derechos de la Mujer. A través de frases como «Es tiempo de mujeres», el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abre espacios para generar un cambio cultural profundo. Establece una nueva concepción de la igualdad que identifica y combate las conductas cotidianas de violencia que habían sido normalizadas. Hoy, las mujeres luchamos para ser reconocidas como lo que siempre quisimos ser, activos de cambio, arquitectas del bienestar, pilares de la República. No ignoramos que la violencia feminicida y la violencia vicaria y el acoso y la brecha salarial siguen siendo realidades que duelen profundamente en todos los hogares mexicanos. No podemos negar que el patriarcado se resiste a morir y que reacciona con virulencia ante nuestro avance. La gran diferencia es que hoy no estamos solas gritando en el desierto. Hoy la lucha contra la violencia tiene una aliada en la presidencia de la República. Hoy existen nuevos caminos para el acceso al bienestar que no son dádivas, que hoy ya son derechos. La reforma en materia de igualdad sustantiva que eleva a rango constitucional el derecho a la vida libre de violencia y erradica la brecha salarial son lo que ha establecido la Cuarta Transformación, son lo que se constituye con perspectiva de género. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, reafirmamos que nuestra alianza es con las mujeres trabajadoras, con las madres buscadoras, con las indígenas, con las estudiantes, con nuestras infancias. Entendemos que la violencia económica es la raíz de muchas de otras formas de violencia. Por eso, nuestra agenda legislativa prioriza empoderamiento y autonomía financiera a las mujeres para liberar su potencial político, económico y humano. Hoy tenemos las leyes, tenemos la voluntad política y tenemos por primera vez una presidenta que mira con ojos de mujer a las mujeres y dice: llegamos todas. Quiero que se escuche fuerte. En este nuevo régimen, quien agreda a una mujer se enfrentará a todo el peso del Estado y a la fuerza de una sociedad
que ya despertó. Quiero terminar con una frase de Julia Álvarez en su libro El tiempo de las mariposas, dedicado a las hermanas Mirabal, quien escribió: reconozco que para mí el amor es más profundo que la lucha, o que lo que quiero decir es que el amor es la lucha profunda, por lo que ya no están, por los que ya nos faltan, por las que luchan y por las que vendrán, ni un paso atrás. Unidad nacional, todo el poder al pueblo, y en el pueblo, todo el poder a la mujer. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias y felicidades a todas, y gracias por su ejemplo, su trabajo, su lucha, porque de estas mujeres yo he aprendido mucho, empezando por Malú Micher, que fue siempre una gran luchadora y una gran maestra. Y hoy con nuestra presidenta, de verdad, Presidenta, porque tenemos una presidenta de la que yo estoy muy orgullosa, la que conozco por años y es una feminista de primera. Gracias y felicidades a todas las mujeres que hoy están en este presidio y que han luchado siempre incansablemente por acabar con la violencia contra la mujer. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Jacob, por tus palabras. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Hoy celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No basta recordar cifras. Se instituyó este día justamente para movilizar a la acción, para revisar cuál es la condición de las mujeres y movilizarnos, hacer un balance. Porque este país lo construyeron mujeres que nunca se rindieron, las que abrieron las escuelas para las niñas cuando no era permitido, las que conquistaron el derecho al voto, las que hicieron de la igualdad su bandera y no un discurso. Pero también y sobre todo lo construyeron las mujeres que hoy despiertan a las 5 de la mañana, cuidan, trabajan, estudian, sostienen a sus familias y aún así encuentran fuerza para seguir luchando por sus derechos. Ellas hacen historia, sin reflectores, sin homenaje y sin descanso. A todas ellas México les debe una verdad incómoda. La violencia no es un episodio aislado, es cotidiana, es estructural y es urgente combatirla con seriedad. Hablemos con honestidad. Vivimos en un país donde la violencia contra las mujeres crece, mientras el presupuesto para protegerlas se achica. Eso es una contradicción que duele y que no podemos normalizar. En el presupuesto 2026 desaparece el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia, un programa que ha salvado vidas desde 2021. Dice que lo van a fusionar en un nuevo esquema llamado Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y Atención a las Causas. Pero hay un problema gravísimo, no conocemos las reglas a la fecha, no sabemos cómo va a operar y sobre todo corremos el riesgo de quedarnos sin recursos claros y etiquetados para los refugios. Y cuando se diluyen los recursos, se diluye también la fuerza de estos espacios. No es menor. En México existen alrededor de 76 refugios y el 85% de ellos son operados por organizaciones civiles, no por el gobierno. Solo el 15% depende directamente de instituciones públicas y aún así, entre 2019 y 2025, estos refugios han protegido a más de 190,000 mujeres, niñas y niños, personas que encontraron ahí un techo, atención, acompañamiento y, lo más importante, una oportunidad real de sobrevivir. Por eso la pregunta es inevitable. ¿Cómo justificar recortes cuando la violencia crece todos los días? No es el único golpe. La salud materna, sexual y reproductiva recibe un recorte de 5%, lo que significa 135 millones de pesos menos. Y el programa de igualdad sustantiva pierde otro 11%, más de 21 millones de pesos.
Mientras tanto, el presupuesto para la autonomía económica de las mujeres a cargo de la Secretaría de Economía apenas aumenta 2.2%, un crecimiento mínimo que no alcanza para revertir desigualdades profundas. Hoy que tenemos paridad en la Cámara de 50% mujeres, solo haría falta un hombre, que tenemos más, para cambiar el presupuesto completo sin preguntar. Porque entonces, ¿qué caso tiene haber llegado a la Cámara para no hacer cosas en favor de las mujeres? No tiene ningún sentido seguir hablando de esto. Todo esto está pasando en el país más peligroso para nosotras, un país donde la violencia marca la vida de 7 de cada mujeres. Yo presenté recientemente una iniciativa para considerar la violencia política en razón de género como una causal de nulidad, porque no solo es la determinancia o el usar mayores recursos que los permitidos o contratar publicidad, la violencia también impacta en una elección, también cambia la ruta de una elección, y de eso justamente qué bueno que está aquí la presidenta Mónica Soto, porque conoce bien el tema y ojalá que nos ayude a impulsarla. Y también aprovecho para decirle que me gustaría que ocupara esos lentes violeta para que la magistrada Otalora, que dejó su espacio, ocupe la magistratura de ese lugar, la magistrada que quedó o la candidata que quedó en el segundo lugar. Levante la voz para que otra mujer ocupe ese espacio, para que no quede así y se viole el artículo 98 constitucional que fue reformado. Qué bueno que está aquí. Tal vez esos lentes necesitan aumento. Y la realidad hoy es todavía más estremecedora. A 419 días del presente gobierno se han registrado 4.363 personas desaparecidas. Son 11 desapariciones diarias en promedio y lo más doloroso, el 45%, casi 2.000, son niñas y mujeres adolescentes entre 1 y 18 años de edad, niñas que no llegaron a su casa, adolescentes arrancadas de su vida cotidiana, familias buscando sin descanso. Esta es la dimensión de la crisis que enfrentamos. No son números, son vidas. Son historias y merecen políticas públicas a la altura de la emergencia que enfrentamos. Y frente a este panorama surge una pregunta que nos confronta como país. Hoy, en la marcha legítima de las mujeres, ¿también se les va a imputar delitos de tentativa de homicidio solo por defender sus derechos? ¿De verdad se va a perseguir a las víctimas en lugar de protegerlas? ¿Cómo conciliar estos datos con un presupuesto que retrocede? ¿Cómo decir que las mujeres son prioridad mientras se desmantelan los programas que las protegen? ¿Cómo pueden participar en política las mujeres sin ser violentadas? Si hoy mismo el senador Noroña violenta a Grecia Quirós, le dice que es una ambiciosa en el caso de querer aspirar a ser candidata a la gobernatura. ¿Acaso aspirar a un puesto de elección popular es solo un motivo de ambiciosos? Eso no puede seguir ocurriendo. Por eso tenemos que castigar la violencia política en razón de género como una causal de nulidad para que esto deje de ocurrir. Hoy no basta con discursos, hoy no basta con celebraciones, hoy toca decirlo con claridad. Un país que no protege a sus mujeres no puede llamarse democrático. Un gobierno que recorta refugios, ahorca presupuestos y abandona la salud de las mujeres, las empuja otra vez a la violencia de la que intentan escapar. Por eso, en este 25 de noviembre, levantamos la voz por las mujeres que abrieron camino, por las que siguen caminando hoy y por las niñas que merecen un futuro distinto. Porque México será un país justo el día que ninguna mujer tenga que ser valiente para seguir viva. Tiene que ser el día que ningún gobernador te pida demostrar tu valentía todos los días para que te reconozca. Ese es el país que vamos a seguir defendiendo. Gracias, presidenta.
A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Virginia Magaña Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto saludar a todas nuestras invitadas de honor. Bienvenidas sean al Senado de la República y es un privilegio poder pronunciarme respecto a este tema con tantas mujeres que tanto han hecho por nosotras. Con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, hoy es 25 de noviembre y el silencio no es opción. Hace 65 años las hermanas Mirabal fueron ejecutadas por atreverse a resistir la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Patria, Minerva y María Teresa no solo desafiaron a un tirano, desafiaron un sistema que exigía su silencio y sumisión. Su legado es un recordatorio de que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, es un asunto de interés público, pero sobre todo es un asunto político. Sin ambigüedades, la antropóloga feminista Rita Segato nos enseña que la violencia de género no es un acto individual ni impulsivo, sino un mensaje. El agresor no solo somete a la víctima, sino que comunica a otros hombres su capacidad de dominio. La violencia, dice Rita, es una pedagogía de la crueldad que entrena a las sociedades para la insensibilidad, normalizando lo que debería de indignarnos. Esta normalización tiene consecuencias devastadoras. En Guanajuato, el estado que represento, en abril de este año, Jovita, una panadera de Comonfort de 54 años, corrió por varias calles pidiendo auxilio mientras un empleado de la panadería la amenazaba. Nadie abrió su puerta, ni la comandancia de policía ni los comercios. Fue asesinada mientras Guanajuato miraba hacia otro lado. Lorena Jacqueline Morales, joven leonesa de 28 años, fue acosada por su jefe. Desapareció en el mes de mayo mientras buscaba trabajo y su familia tuvo que empapelar las calles con su fotografía porque las autoridades no actuaron con diligencia. Estas mujeres no murieron, fueron asesinadas por hombres específicos y por la indiferencia institucional. Nombrar con verdad es un primer paso para esa anhelada justicia. La estadística, las historias de vida lo confirman. De enero a septiembre de 2025, Guanajuato encabezó las cifras de mujeres víctimas de homicidio doloso, concentrando el 17% del total nacional. También es una entidad con el mayor reporte de llamadas de nivel nacional pidiendo auxilio por violencia familiar. Además, ocupa el segundo lugar en lesiones dolosas, con casi 7,000 mujeres agredidas. Estas cifras, que no debemos normalizar, invocan a un estado de emergencia. Y mientras tanto, hay nuevas amenazas que se organizan en línea, la denominada manósfera, comunidades digitales donde hombres jóvenes están siendo radicalizados en el odio hacia las mujeres. Estos espacios funcionan exactamente como la pedagogía de la crueldad de la que nos habla Rita Segato. Desensibilizan progresivamente, normalizan la violencia y celebran feminicidas como héroes. Desde el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de proteger a las nuevas generaciones de estos discursos de odio que se propagan en línea. Sin embargo, quiero advertir algo fundamental. No podemos combatir la violencia solo aumentando penas y delitos. Las miradas punitivas no solo tienen el riesgo del simplismo, también asoman el reduccionismo de un complejo tema público.
Si queremos transformar, debemos desmantelar el mandato de masculinidad que exige dominación, redistribuir el trabajo de cuidados que recae principalmente sobre nosotras las mujeres, fortalecer el tejido comunitario que nos sostiene y educar en empatía desde las primeras infancias. Sin esta transformación profunda, condenaremos a las próximas generaciones a repetir nuestra historia, las de ellas, las de las otras, las nuestras. Pero esta transformación cultural no será posible sin leyes que la respalden. Guanajuato presume programas sociales de bajo impacto y cobertura limitada para las mujeres, mientras su legislación se rezaga frente a las realidades estatales. 19 estados ya actualizaron su legislación contra el abuso sexual. Nosotros seguimos en francos regateos. 4 de cada 10 mujeres guanajuatenses han sufrido violencia sexual en espacios públicos. Estas mujeres merecen protección legal efectiva, merecen justicia. Desde la Comisión para la Igualdad de Género de este Senado se identificaron 12 leyes pendientes de armonización. Entre ellas, urge aprobar la ley ácida, la legítima defensa con perspectiva de género y la despenalización del aborto conforme a los criterios de la Suprema Corte. Hace unos días firmamos el Pacto de Jicotencatl como compromiso nacional. Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reiteramos nuestro compromiso con esta agenda y con las mujeres de Guanajuato y de todo el país. Ahora toca demostrar que los compromisos se honran con acciones. Las hermanas Mirabal nos enseñaron que resistir es posible, incluso frente al poder más brutal. Jovita y Lorena nos recuerdan que cada mujer asesinada es una herida en el tejido social. La violencia contra las mujeres no es inevitable, es construida y por tanto puede ser desmantelada. Es noviembre del 2025. En Guanajuato, en menos de 2 días, mataron a 3 mujeres. Una era menor de edad. El tiempo de la indignación estéril ya pasó. Ha llegado el momento de la acción transformadora. Empiezo haciendo este llamado a la acción. El Congreso del Estado de Guanajuato. ¿Cuándo empezamos con la urgente armonización legislativa? ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidas sean todas ustedes. Hoy me dirijo a ustedes en una fecha emblemática. Con el permiso, Presidenta. Hoy el Senado de la República se enfrenta a una prueba moral, ética y humana en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. México nos exige coherencia y la historia nos exige valentía. Porque mientras aquí hablamos de igualdad, de respeto y de derechos, allá afuera miles de mujeres siguen viviendo con miedo. Miedo a la calle, miedo en su casa, miedo a la impunidad y peor aún, miedo que desde el poder público se revictimice, se silencie o se ataque a una mujer por atreverse a alzar la voz. Hoy les pido todo el apoyo que se merece una mujer que su esposo fue asesinado. Con absoluta firmeza, Malú, tú que defiendes mucho este tema. Y a usted, secretaria, de favor, le pido que tome cartas en el asunto con el tema del senador Gerardo Fernández Noroña, en contra de Grecia Quirós, viuda de un hombre asesinado, mujer que atraviesa un duelo devastador y que aún así ha mostrado una valentía ejemplar
para exigir justicia. Decir que la ambición la despertó, insinuar que su dolor es oportunismo político, burlarse de sus señalamientos o minimizar su derecho a participar en la política. La violencia política de género que se está atravesando el día de hoy es muy grave y muy delicada. Más aún en este día, precisamente, lo que estamos conmemorando, las formas de violencia contra las mujeres. Compañeras y compañeros, Grecia Quirós no está sola. Cada mujer que ha sido callada, desestimada, señalada, humillada desde el poder, tampoco está sola. Este Senado, el Senado de la Paridad, no puede permitir que desde una curul se perpetúe la violencia que decimos combatir. No podemos normalizar que un legislador use su voz para revictimizar a una mujer con ese gran dolor. No podemos quedarnos calladas ante un acto de insensibilidad tan profundo, tan hiriente y tan contrario a la responsabilidad que nos confiere el pueblo de México. Hoy desde esta tribuna repruebo enérgicamente las declaraciones del senador Fernández Noroña, porque son revictimizantes, porque son violentas y porque envían un mensaje devastador, el de que la violencia política contra las mujeres puede venir incluso de quienes deberían de protegerlas. A mis compañeras senadoras, hoy las convoco a que cerremos filas, a unirnos por encima de grupos parlamentarios o colores o ideologías, a demostrarle al país que es momento de defender a una mujer violentada. Aquí no caben las divisiones. Les pido que hoy actuemos con un solo corazón, con una sola voz y con un solo mensaje. En este Senado ninguna mujer será atacada sin que todas nosotros las defendamos. Porque si una mujer es violentada desde el poder y nosotros guardamos ese silencio, entonces la violencia gana. Y hoy, precisamente hoy, no podemos permitir que eso suceda. La situación actual de las mujeres en México exige mucho más que discursos, exige congruencia. México vive una crisis de violencia contra las mujeres que no se pueden minimizar. 2 de cada 3 mujeres han sufrido un tipo de violencia. Más de 2.500 mujeres asesinadas al año si sumamos feminicidios y homicidios dolosos. A la par, crece la violencia política contra las mujeres, especialmente hacia quienes ocupan o buscan ocupar espacios de decisión. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Susana Satarain García, también del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Presidenta, compañeros, compañeras, hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, México llega con una verdad que nos duele a todas y a todos. La violencia contra nosotros, contra nosotras las mujeres, está creciendo en México. Y el Estado, el gobierno, el régimen de Morena, no está respondiendo con la fuerza, ni con la urgencia, ni con la seriedad que merece este tema. No hay peor crisis que la que se pudo haber evitado y no hay violencia más devastadora que aquella que el Estado está permitiendo que avance. Yo les quiero preguntar a todos y a todas en este Senado, ¿qué se ha transformado en estos 7 años en materia de violencia a la mujer? Absolutamente nada. Las cifras son alarmantes. En nuestro país asesinan a 10 mujeres todos los días. ¿Eso es transformar nuestro país?
Las llamadas de emergencia por violencia familiar han aumentado también un 20%, más las que no se han atrevido a llamar. A mí me tocó vivir eso en mi hogar. 18 estados de México tienen incrementos en feminicidios, 18 estados, más de la mitad del país ha aumentado en feminicidios. Y seguimos siendo uno de los países que tiene más mujeres y niñas desaparecidas del mundo. ¿Qué tenemos que festejar el día de hoy? No hay ninguna transformación. En mi estado, en Baja California Sur, las víctimas de asesinato crecieron 120% desde que gobierna Morena, del 2021 al 2025. 120% en Baja California Sur. Las extorsiones han aumentado también un 24% y bueno, la percepción de inseguridad obviamente ha aumentado 16 puntos. Fíjense que la semana pasada se materializó un hecho de esto que les estoy contando de Baja California Sur. Hubo un enfrentamiento del crimen organizado que ha tomado el territorio en Baja California Sur y asesinaron a una familia entera, a 2 mujeres dentro de esa familia y a 2 niños dentro de esa familia en Baja California Sur. Seguramente ustedes tienen datos de cómo en sus estados también han pasado estas tragedias, pero la violencia no se puede ocultar. No se pueden ocultar las mujeres asesinadas, no se pueden ocultar las desaparecidas, no se puede ocultar el dolor de las madres que hoy buscan desesperadamente a sus hijos y que asumen la tarea que las fiscalías de México no han llevado a cabo con respeto, con responsabilidad y con compromiso, porque si eso fuera, las cifras de desaparecidos no fueran como están en este momento en nuestro país, escalofriante. Es muy importante para mí decir frente a usted, secretaria Citlali, que desde mi punto de vista la política pública para proteger a las mujeres no está funcionando, secretaria. Se han debilitado la red de refugios, se dejó sin herramientas a quienes acompañan a las víctimas. Las fiscalías están rebasadas, no tienen perspectiva de género y la institución que debería coordinar la respuesta nacional, la CONAVIM, hoy opera con menos recursos, con menos capacidad y menos alcance. Bueno, lo que suplió todo el sistema que usted coordina en el país, tienen menos recursos. Y es muy importante que nos explique aquí en el Senado qué va a hacer para enfrentar esa situación con tan pocas herramientas. Hoy, 25 de noviembre, faltan miles de mujeres desaparecidas, faltan miles de mujeres que han sido asesinadas, faltan mujeres que han denunciado 1000 veces y jamás han sido escuchadas. Por eso, hoy quiero recordar también el caso de Jamie Alondra, una joven de 23 años que desapareció hace más de un año en Los Cabos y que los últimos registros vieron cómo un hombre salió con ella en una lancha, salió con un ancla en la lancha, regresó sin ancla y dicen las investigaciones que presuntamente, porque no hay ni un detenido, ninguna sentencia, la tiraron al mar con un ancla en sus piernas. Esa mujer, por más que la han buscado y la hemos buscado, porque como buzo también he participado en el equipo de búsqueda, no se encontró. Quiero, para terminar, expresar mi profundo respaldo también, por supuesto, a Grecia Quirós, quien ha sido señalada o ha sido tratada de minimizar por un senador de la República, que ya está diciendo que le va a ganar las próximas elecciones. Bueno, ¿en qué país vive ese senador de la República que debería estar aquí en este Senado promoviendo políticas públicas, legislación para proteger a las mujeres de México, no violentándolas? Concluya, Yo le pido, secretaria Citlali, que se pronuncie con ese tema y que no guarde silencio como sí lo hizo con el caso de Cuauhtémoc Blanco. Es cuanto y muchas gracias.
Ya. Sí, orden, por favor. Nada más decirles que sí hay, ahora sí, información que se les puede proporcionar, que eso es importante. Tiene el uso de la palabra la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz del Grupo Parlamentario de Morena. Y les recuerdo que estamos en una sesión solemne y que debemos de guardar todos y todas respeto. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, el 25 de noviembre es una fecha de reflexión y acción. Si bien aún queda mucho por hacer para lograr que todas las mujeres vivan libres de violencia, debemos reconocer los avances recientes que fortalecen las capacidades del Estado mexicano para atender esta problemática. Al frente del Gobierno federal, la presidenta ha implementado diversas acciones para prevenir las violencias contra las mujeres. Tal es el caso de la campaña nacional permanente Es tiempo de mujeres sin violencia, súmate y transforma, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades institucionales en temas de perspectiva de género, atención a las violencias contra la mujer e igualdad sustantiva. Asimismo, en marzo del 2025 se suscribió un convenio de colaboración interinstitucional orientado a fortalecer la formación del personal responsable de la atención a víctimas, garantizando el acceso a la justicia con perspectiva de género y erradicando prácticas que perpetúan la revictimización de mujeres, adolescentes y niñas. También se han reforzado los protocolos de prevención, acción, contención, respuesta, acompañamiento y reparación del daño a víctimas, mediante mecanismos de atención inmediata y herramientas especializadas. Cabe destacar que para este año se asignaron recursos presupuestarios de 103.9 millones de pesos para la creación, fortalecimiento y operación de los centros de justicia para las mujeres. Sí, porque este gobierno de la transformación no solo se queda en discurso esta batalla en contra de la violencia a la mujer, también se ponen recursos. En materia de infraestructura, se aprobó la creación de un centro de justicia en Morelos y 17 proyectos en 9 estados, además de 7 proyectos de fortalecimiento en Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas. En 2025 se asignaron 307.2 millones de pesos al programa presupuestario E015. Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, de los cuales 247.9 millones se destinaron a subsidios y 123.9 millones específicamente a medidas dirigidas a estados y municipios con alerta de violencia de género. Entre las acciones aprobadas por el Comité de Evaluación de Proyectos, destacan el fortalecimiento del registro en el Banco Nacional de Datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, se invirtieron 394 millones de pesos para el subsidio de 65 refugios especializados y 34 centros externos de atención, de los cuales 52% pertenecen a gobiernos locales y 48% son administrados por organizaciones de la sociedad civil. Estos espacios garantizan seguridad y acompañamiento integral para las mujeres y sus hijas e hijos. En relación con esto, no puedo dejar de mencionar los centros Libre para las mujeres, espacios comunitarios de atención integral que promueven la autonomía y previenen la violencia de género. Hasta julio del 2025 ya estaban en operación 678 centros, cumpliendo al 100% la meta establecida para este año.
Cabe también mencionar que hemos estado distribuyendo las cartillas de derechos de las mujeres, incluso en la Unión Americana, debido a que nuestras mexicanas en el exterior también tienen derecho a saber de sus derechos, los cuales estamos luchando en México en caso de que decidieran regresar o ser repatriadas forzadamente. Compañeras y compañeros, este gobierno de mujeres y para las mujeres ha hecho un gran trabajo para avanzar hacia alcanzar el objetivo de erradicar la violencia. Desde el Senado reafirmamos nuestro compromiso de seguir legislando y trabajando para que todas las mujeres vivan libres de violencia y en un país cada vez más democrático. Es cuanto. Gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Alma Anaí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Adelante, senadora. Con su permiso, presidenta. Hoy, en el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, levantamos la voz para reafirmar con compromiso que ninguna mujer de este país tenga que vivir con miedo y que cada niña crezca en un entorno que la respete, la valore y la proteja. Porque en México no habrá violencia para ni una más y nos faltará ni una menos. Saludo a mis compañeras y compañeros legisladores y a todas las instituciones presentes que desde su ámbito están construyendo un camino que transforma una realidad que nos duele, pero que también se convoca a luchar por la erradicación de todas las violencias. Agradezco a mi compañera, la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, por su apertura, su ejemplo y su fortaleza incansable. Su liderazgo nos recuerda que la lucha feminista en México no tiene marcha atrás y que el Senado tiene rostro de mujer, de justicia y de dignidad. Este 25 de noviembre, el Gobierno de México dio un inicio a una jornada nacional de 16 días de activismo que concluirá el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Estos días no son un gesto simbólico, sino un esfuerzo articulado que integra actividades territoriales, conferencias de concientización, materiales de difusión, espacios de formación y reflexión que buscan llegar a cada rincón del país. Se trata de promover diálogos que incomodan al machismo, de acompañar a quienes han vivido violencia y de enseñarnos como sociedad a actuar de manera correcta y oportuna ante cualquier tipo de agresión. En esta ruta, nuestra querida secretaria Citlali Hernández, aquí presente y a quien doy la más cordial bienvenida, quien ha detallado el enfoque integral de la estrategia que trabaja simultáneamente contra la violencia sexual, la violencia digital y la normalización cultural de las agresiones que históricamente han condicionado la vida de las mujeres. Este esfuerzo es urgente si consideramos que más del 70% de las mujeres hemos enfrentado algún tipo de violencia, una herida que ninguna institución o persona puede ignorar. Ante ello, nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó los compromisos centrales de su gobierno para enfrentar esta problemática. Son compromisos que ponen en el centro a la justicia, que buscan que ninguna denuncia sea desestimada, que fortalecen la coordinación con los estados, que impulsan los senderos seguros y que apuestan por capacitar y certificar a quienes atienden casos de violencia. Se va a garantizar así los derechos de todas las mujeres que sean respetados en cada entidad del país. A esto se suma el Plan Integral contra el Abuso Sexual, que propone la modificación del tipo penal federal y reconoce que sin justicia efectiva no habrá verdadera transformación. La violencia contra las mujeres no se combate con discursos, se combate con acciones. Desde esta Cámara también hemos trabajado para construir un país seguro y digno para las mujeres. Hemos presentado iniciativas que hoy son una realidad, que se traduce en prosperidad compartida, en igualdad sustantiva, en salud mental con perspectiva de género, en iniciativas que fortalecen
la salud ginecológica, el reconocimiento de todas nosotras, incluyendo mujeres indígenas y afromexicanas, porque el trabajo en el Senado ha sido para las madres, para las hijas, para las emprendedoras, para todas aquellas cuyo rostro es también el rostro de nuestro país. En la revolución del bienestar tenemos claro que no debe existir una realidad donde las mujeres y las niñas vivamos bajo prácticas violentas. Todos debemos caminar libres, con acceso a la justicia, viviendo sin miedo y abriendo camino a las nuevas generaciones que crezcan en un país más digno y más humano. Como senadora y como mujer, reafirmo las palabras de la presidenta, que cuando llega una, llegamos todas, porque es tiempo de mujeres que guían nuestro país con fortaleza, de inteligencia y amor al pueblo, como lo hacemos todas y cada una de los espacios que hoy ocupamos. Sigamos caminando juntas en unidad por un México donde la vida de todas sea segura, respetada, pero sobre todo plena. Ese es el país que merecemos y ese es el país que estamos llamadas y llamados a construir. Ni una más y ni una menos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Anaí. Compañeras y compañeros senadores y senadoras, honorable presidium que se encuentra el día de hoy aquí, que nos acompañan las magistradas Celia Maya, Mónica Soto, la doctora Gloria Cariaga, la representante de la Suprema Corte de Justicia, Cristina Solano, y desde luego también la diputada Anaí Burgos, que se tuvo que retirar por cuestiones de trabajo, pero desde luego a nuestra compañera querida, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, que viene en representación de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Quien ha mostrado desde luego pues un compromiso y que el día de hoy en la mañanera, en el marco de este Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, presentaron una gran propuesta para lo que tendrá que ser la homologación de los códigos penales en los distintos estados de la República Mexicana. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es un luto que se repite. Hace 65 años, las mariposas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, como lo han dicho las compañeras que me antecedieron, fueron asesinadas y fueron asesinadas por atreverse a alzar la voz, cortándoles las alas, y sin embargo, hoy siguen volando dentro de cada una de nosotras, porque cada una de nosotras tiene dentro un aleteo que insiste, que resiste y que no se rinde. Sin embargo, en los hogares, en los caminos, en las calles, las mujeres seguimos siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Y duele cuando una niña aprende demasiado temprano a tener miedo. Duele cuando una adolescente deja de soñar porque teme no llegar viva en la noche. Duele cuando una mujer es callada, descalificada, golpeada o desaparecida. Duele, pero ese dolor también es el que a todas nosotras nos mueve, nos empuja, nos hermana. Porque una mujer, ni siendo presidenta de la nación, deja de ser blanco de violencia por el simple hecho de ser mujer. Porque a nosotras nos matan, nos violan, nos humillan, nos desaparecen, nos silencian,
nos cuestionan, nos culpan solo por el hecho de ser quienes somos. Por eso, aunque nos llamen exageradas, sensibles, dramáticas o hasta histéricas, les decimos, la verdad es que somos históricas por la lucha que damos a diario. Porque seguimos y resistimos. Nada nos ha sido regalado. Cada derecho ha sido conquistado por quienes nos antecedieron. Somos las hijas, las nietas, las madres, las abuelas y hermanas de todas las que no están. Venimos de mujeres que sembraron semillas en tierra árida, que nos regalaron sus alas y sus sueños, y hoy somos ese bosque que crece. A veces sentimos que avanzamos pequeños pasos, pero nuestros pasos son muy firmes y, eso sí, sin ningún retroceso. Las hermanas Mirabal se identifican como las mariposas. Este día conmemoramos esa metamorfosis que representa estos bellos seres de la naturaleza que significan esa metamorfosis hacia el vuelo a la libertad, por la que todas nosotras, las que estamos aquí presentes, hemos luchado. Por eso el 25N es un recordatorio de que la violencia contra las mujeres no es normal, sino que es evitable y de que no es privada, es un problema colectivo, es un problema público, un problema social, es un problema de todas y de todos. Que el naranja sea un compromiso para unirnos en la eliminación de las violencias contra las mujeres. Nosotras no pedimos privilegios, exigimos una vida libre de violencia, exigimos libertad, exigimos que ninguna niña tenga que aprender a sobrevivir antes de aprender a jugar. Exigimos que ninguna mujer tenga que explicar por qué merece vivir sin violencia. Porque acompañamos a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en todas sus iniciativas a favor de las mujeres. Por todas las que están, por todas las que nos faltan, por las que ya no pueden alzar la voz. Aquí estamos y no nos vamos a rendir nunca, hasta que la igualdad se haga costumbre, hasta que ninguna mujer sea asesinada, hasta que las violencias sean solo un recuerdo del pasado, hasta que todas las violencias sean erradicadas. Muchas felicidades. Y este es un día de lucha, el 25 de noviembre. Solicito a todas las personas ponernos de pie para entonar el himno nacional. Sus
Favor de tomar asiento. A nombre del Senado de la República, agradecemos la asistencia de las distinguidas personas invitadas que nos han acompañado en esta importante conmemoración. Solicito a las senadoras y a los senadores integrantes de la mesa directiva se sirvan a acompañarles a nuestras invitadas hasta las puertas de este recinto cuando deseen retirarse. Asimismo, insto a mis compañeras y a mis compañeros a que permanezcamos en el salón de sesiones para que continuemos con nuestra sesión ordinaria. Se levanta la sesión solemne.